vamos a tratar el tema 50, titulado El Quijote. Al igual que ocurrió con la Celestina, es una obra que configura todo un tema por sí sola, ya que es una obra magnífica, maravillosa, o sea, no hay calificativo para esta obra. Es tan así que configura todo un tema, al igual que la Celestina. Por lo tanto, podríamos decir que estas dos obras, o sea, son la auténtica joya de nuestra literatura, ¿no? De nuestras letras. Es una obra, bueno, un gran tema que conlleva una gran responsabilidad, ya que, bueno, empezando por la introducción, se trata de un tema tan complejo porque, claro, hay tanta abundancia de material bibliográfico que es imposible sintetizar en tan breve periodo de tiempo como es el tiempo de la oposición. Es imposible hablar de todo, ¿no? Es que se puede hablar de esto horas y horas, se puede debatir, analizar. Por lo tanto, es un tema que en la introducción tenemos que decir que en la Celestina podríamos decirlo también, ¿no? Que lo hemos configurado de esta manera, pero podría haber muchos enfoques, ya que es una obra que se ha estudiado en infinidad de ocasiones por infinidad de autores. Por tanto, este contenido que presentemos puede estar cargado de cierta subjetividad, ya que se amolda a nuestro criterio. Y lo que sí podemos decir, y es totalmente cierto, porque es una obra que se integra en el barroco, siglo XVII, al igual que la Celestina era una obra que estaba en el siglo XV, en ese siglo bisagra, que es el paso del medievo al hombre moderno. Pues el Quijote es una obra que se gesta a finales del Renacimiento y que se finaliza en el Barroco. Así que está impregnado de ciertos tintes del Renacimiento, pero conforme se va desarrollando y se va acercando al final, se va impregnando de Barroco. Aquí, bueno, podemos incluir también alguna referencia bibliográfica, que no las tengo ahora aquí listas, pero que como las iré diciendo, las vais anotando y ya está. Esta es la introducción, un poco libre, como siempre digo, pero bueno, yo digo esto y empiezo ya por el apartado uno. Este apartado uno yo lo he querido titular Vida y contexto cervantinos. Aquí podemos citar, por ejemplo, a Allen. Bueno, es una edición de Allen de 2005 del Quijote, titulada Don Quijote, Introducción y Notas, de John J. Allen, de la editorial Cátedra. Aquí podemos empezar diciendo que Cervantes, como ya he adelantado en la introducción, nació y se crió en pleno Renacimiento, pero publicó el Quijote al principio del Barroco. El agotamiento de las posibilidades de expresión de las formas renacentistas coincidió con el fracaso nacional y los escritores del Barroco pugnaban por encontrar formas que se adecuaran a la nueva sensibilidad. Y esto lo experimentó también y lo sufrió Cervantes, ¿no? En su pluma. La literatura de la época, que conoce uno de sus momentos más espléndidos, va a darnos testimonio de la pugna entre el ideal y la realidad. El Quijote será un magnífico ejemplo, ¿no?, de esta pugna, ya que lo vemos, ¿no?, en ese idealismo que se choca con la realidad. Esto pasa constantemente en la obra, es uno de los ejes temáticos. A su vez, Cervantes experimenta en su propia vida lo difícil que es mantener ideales cuando el diario vivir resulta mezquino y miserable, ¿no? Es un hombre que sufrió pues, prácticamente de todo: cautiverio, la cárcel, fracaso literario al principio, lucha por la vida, y ya su éxito final viene en sus últimos años de vida. Podemos también continuar diciendo que la vida de Cervantes, tal y como, tal y como dice Rozas, bueno, aquí voy a citar una historia de la literatura española de Rozas. No sé si esta es la que tiene con Indurain, lo voy a comprobar, porque hay una obra que tiene Rozas con Indurain, que es historia de la literatura española, pero creo que esta es la que tiene el solo. Si esta es la que tiene el solo, perdón por este inciso,
Así que la citamos, ¿no? Esta historia de la literatura. Hay muchas historias de la literatura que podemos ir citando, y esta es una de ellas, de la editorial UNED. Dice que la vida de Cervantes merece la pena sopesarla con cierto detalle antes de abordar el estudio de la obra. Así pues, como dice el título de este apartado, Vida y contexto cervantinos, vamos a hablar un poquito de esta vida, de este contexto. Podemos dividir la vida literaria bueno, y la vida en general de Cervantes en cinco grandes etapas. La primera sería la etapa de formación y estudios, que iría desde su nacimiento, 1547, hasta 1568, donde, bueno, podemos explicar que estudia con el dómine López de Hoyos, ¿no? Famosa calle de Madrid, y ahí va, bueno, donde va aprendiendo todo lo que luego, sobre todo en cuanto al estilo, va a ir configurando su estilo literario. Podemos continuar con la etapa de aventuras donde es soldado y cautivo, de 1568 hasta 1580. Esta etapa le proporcionará numerosas experiencias que luego plasmará en sus obras, ¿no? Así pues, esta primera etapa que hemos dicho antes es la de formación pura, de estudios, y esta es la de formación vital, donde empieza a ganar experiencia, ¿no? En ese cautiverio, que luego irá apareciendo en cierto modo en sus obras. La tercera etapa es la etapa literaria y de gran fracaso, de 1580 a 1587. En 1585 aparece La Galatea, una novela pastoril que fracasa económicamente y que lo marca en este aspecto. En la cuarta etapa, que podemos titular de Lucha por la vida, la de los negocios, de 1587 a 1604, en esta etapa es encarcelado en Sevilla en 1597 por dificultades en la recaudación de impuestos. Probablemente sea a esta cárcel a la que se refiera cuando en el Quijote dice que éste fue engendrado en prisión. La última etapa, la quinta etapa, es la gran etapa literaria, donde llega su éxito final de 1605, publicación de la primera parte del Quijote, hasta 1616, que es cuando muere. El éxito del Quijote, si bien es grandísimo, no remedia su economía totalmente, pero sí le permite buscar parte del sustento con la pluma. Es en estos años cuando publica prácticamente toda su obra, las novelas ejemplares de 1613, El viaje del Parnaso de 1614, parte de su teatro y la segunda parte del Quijote, en 1615. Cuando muere, en 1616, acaba prácticamente de terminar, muy precipitadamente, los trabajos de Persíles y Sigismunda, esta obra citada en el tema 49, novela de corte bizantino, que es con la que ya se cierra la vida de Cervantes. Este es el apartado 1, que podemos finalizar aquí. Vamos con el apartado 2, El Quijote, dos puntos, datos bibliográficos, un subapartado 2.1, que podemos titular Publicación de la obra. Con respecto a la publicación de la obra, se publican dos partes, entre las cuales mediaron 10 años de diferencia, y ese Quijote apócrifo de Avellaneda, de 1614, que seguramente provocó que se diera prisa en acabar la segunda parte. La primera parte, aquí podemos citar a De Riquer y su aproximación al Quijote, de la editorial Teide. Fue publicada en Madrid esta parte en 1605, como digo, con el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, editada bajo la dirección de Francisco de Robles, en la imprenta de Juan de la Cuesta, cita en la calle de Atocha. La dedicatoria va dirigida al duque de Béjar, al igual que en la segunda al conde de Lemos. La diferencia entre la primera y la segunda es simplemente la dedicatoria, ya que ambas se editan bajo la dirección de Francisco de Robles, en la imprenta Juan de la Cuesta, esta de la calle Atocha, pero la primera la dedica al duque de Béjar y la segunda al conde de Lemos, como digo. A pesar de ser esta la edición más antigua de la que tenemos noticia, se ha supuesto por parte de algunos críticos que debe de existir otra anterior, publicada probablemente en 1604. Pero a ver, se ha intentado apoyar dicha suposición ofreciendo indicios como la inclusión de unos versos que hacen referencia a Don Quijote en la novela La pícara Justina de Francisco López de Úbeda,
Además, en una carta de Lope de Vega, firmada en Toledo en agosto de 1605, figura una frase que dice: ninguno hay ni tan necio que alaba a Don Quijote, que alabe, ¿no?, a Don Quijote. No obstante, la falta del pasaje del robo del rucio a Sancho, que se corrige en la segunda edición, nos hace pensar que no es muy difícil que tuviera este error dos veces, ¿no? O sea, que no que tuviera una primera edición anterior, que luego hubiera otra donde tampoco añade este capítulo. Es decir, yo creo que no hay suficientes pruebas para decir que hubo una edición de 1604, por ejemplo. Así que nos quedamos con la de 1605. Y la segunda parte, como digo, publicada en 1615, unos 6 meses antes de la muerte de Cervantes. O sea, por lo tanto, no ve realmente ese éxito, no lo ve Cervantes en vida. Él va ganando dinero con la primera parte, los siguientes trabajos, pero el gran éxito que tendría, desafortunadamente, no lo llega a vivir. Como digo, misma imprenta, mismo editor, dedicatoria al Conde de Lemos, el Quijote de Avellaneda, ¿no?, de Alonso Fernández de Avellaneda, sin duda serviría de estímulo para que Cervantes se apresurara a dar fin a su segunda parte. Imaginaos que no aparece este Quijote apócrifo y al final Cervantes se le va el santo al cielo y nos deja sin segunda parte y se muere. O sea, habría sido una auténtica, ¿no? Una auténtica putada, ¿no? Una auténtica jodienda. Porque no habríamos disfrutado de lo que hemos disfrutado con este Quijote, ¿no?, al completo. Ya terminando, podemos hacer un 2.2 donde hablemos de la fecha de composición y ediciones posteriores. No es tarea fácil determinar la fecha en que Cervantes dio comienzo a la redacción y composición de su obra, de su gran obra. Algunos indicios, no del todo comprobados, hacen sospechar a la crítica especializada que debió de ser comenzada hacia 1589. Bueno, en esa etapa en prisión, fue gestada en prisión. Por lo que respecta a la segunda parte, Cervantes estaría alrededor del capítulo 59, cuando apareció el apócrifo de Avellaneda en 1614. Pues a partir de dicho capítulo, Cervantes se hace eco de esa publicación y son abundantes las alusiones a Avellaneda y su falsa obra quijotesca. Perdón. La inmortal obra fue acogida por el público con general aceptación y desde los comienzos de su primera publicación el éxito fue rotundo. Las primeras traducciones fueron realizadas al inglés en 1612 y al francés en 1614. Ya hemos hablado de vida y contexto cervantinos, en los datos bibliográficos, la publicación de las dos partes y esas fechas de composición y ediciones posteriores, traducciones y tal. Vamos ahora con un apartado 3 titulado Antecedentes de este Quijote. 3.1 Modelos vivos. Aquí podemos decir que, bueno, el Quijote resulta un avance tan prodigioso para la novela universal y su invención y su técnica tan increíble que la crítica ha buscado desde hace muchísimos años todos los antecedentes que pudieran ayudar a entender la gestación de este milagro literario. Ya en el siglo XIX se inició la búsqueda de un modelo vivo, alguien con existencia histórica que hubiese sido la fuente de la que brotó la obra. Sin embargo, esto no aclara nada la verdadera génesis de la obra, pues de estos posibles nombres ignoramos si tuvieron el más mínimo parecido a Don Quijote. Es decir, que se ha buscado modelos vivos, pero no se ha encontrado nada fiable, interesante, ¿no? Como 3.2, la locura, ¿vale? Entre las principales vías culturales hay que tener presente el tema de la locura en la obra. La locura se había puesto de moda en Europa por tres caminos principalmente. El primer camino es el Elogio de la locura de 1511 de Erasmo de Rotterdam. En esta obra el tema de la obra influyó en Europa entera. Todos los hombres pueden estar locos, pero los menos locos son con frecuencia aquellos de quienes se burla el mundo. Así pues, esta mezcla de enajenación y cordura de Don Quijote deja de ser contradictoria y adquiere un profundo sentido, que se entiende con la lectura de este Elogio de la locura.
Como segundo camino, la ciencia y la medicina, lo que hoy podemos llamar psicología. Se preocupaban del problema del carácter del hombre y la locura. Así es probable que Cervantes tomara alguna idea del examen de ingenio, por ejemplo, de 1575 del doctor Juan Huarte de San Juan. Don Quijote es manifiestamente loco, pero capaz de impresionar con su cordura a los que le encuentran no en sus intervalos lúcidos, donde sí que puede mostrar bastante cordura, de hecho. Y como tercer camino, el tema de Orlando Furioso o Loco había dado lugar a un maravilloso poema de épico de Ariosto de 1516 que Cervantes conocía bastante bien. Entonces la locura la encontramos por estos tres caminos, ¿no? Luego como 3.3 los falsos cronicones. Cuando Cervantes comienza su obra aparece la moda de los falsos cronicones, que eran historias falsificadas en las que fingían que se traducía en autor arábigo con el fin de exaltar una familia o grupo, y en general a la nación española. A esto se une como ambientación el descubrimiento de los falsos plomos del Sacromonte, de los que tomó la idea de que el español era más antiguo que el latín, ¿no? Estos falsos cronicones, aquí tenemos el caso de lo que tenemos en la obra, que dice que viene de un manuscrito del Cide Hamete Benengeli. O sea, esto se toma de estos falsos cronicones, ¿no? Eso de que el texto se encuentra en un autor arábigo y gracias a eso la historia puede continuar y se exalta esta figura de Don Quijote y todo lo que viene después, ¿no? Como 3.4, La Mancha. ¿Por qué La Mancha? Por tres motivos principalmente. Porque era la tierra que más conocía, porque necesitaba campos abiertos y porque así parodiaba más, si cabe, a los libros de caballería. La Mancha es tierra de población rural, con pocos nobles, con pocos hidalgos, pocos castillos, sin centros culturales importantes. Entonces La Mancha era como Don Quijote de La Mancha, un caballero de La Mancha. Era algo bastante extraño y paradójico. Como 3.5, influencias literarias. Eh, Como influencias literarias, a ver, tenemos principalmente los libros de caballería, como influencia a la hora de parodiarse, de hacer esta caricatura, aunque muchos críticos dicen que más que caricatura la desarrolla de otra forma, más extravagante. Sobre eso profundizaremos, ¿no? Más adelante. Entonces, con respecto a estos libros de caballería, las novelas más leídas en el 16 eran estas, las de caballería. Tal es la materia parodiada por Cervantes, ¿no? Que elabora una especie de contragénero frente a los libros de caballería. La causa que expresa, ¿no? Bueno, la causa expresa, mejor más que causa que expresa, la causa manifiesta, mejor dicho, de la locura de Don Quijote y el modelo de su existencia como caballero andante. O sea, aquí tenemos todo este germen que provoca la creación del Quijote. Tenemos ahora la novela pastoril, que es un género poético e idealizante que se desarrolló en España tras la publicación en 1559 de la Diana de Jorge de Montemayor, que a su vez viene originada esta obra de la Arcadia de San Nazaro, ¿no? De principios del 16. Por otro lado, tenemos la picaresca. Sabemos que el pícaro es un antihéroe, un excluido, que contempla la sociedad con cinismo desde abajo, víctima de su propia debilidad, de su fatalidad y de la hipocresía y el egoísmo de sus prójimos. Y esta picaresca, pues esta figura del antihéroe, la tenemos en Don Quijote, que es otro prototipo de antihéroe. Y también acabamos estas influencias literarias con una bastante curiosa y quizá no tan conocida, como el entremés de los romances. Este entremés nos cuenta cómo el labrador Bartolo, un hombre rudo, por leer muchos romances, se vuelve loco. Nos suena de algo, ¿no? Se va de su casa en busca de la guerra y de aventura y regresa maltrecho, como Don Quijote. De hecho, los 5 primeros capítulos del Quijote tienen un paralelismo tan claro con este entremés que hoy nadie niega esta relación. Sin embargo, lo que hace Cervantes es transformar el entremés, porque si bien en un primer momento se inspiró en él y lo imitó, lo que hace realmente es engrandecerlo, ¿no? Complicándolo e inventando nuevos motivos.
Vamos ahora con el apartado 4, aspectos formales. Vamos con la estructura primero. El ya citado Rozas habla del problema de la novelita, una hipótesis que por sus pruebas muy razonables convence a gran mayoría de los cervantistas. Esta teoría consiste en la existencia de una novela corta previa a la novela larga que en 52 capítulos aparece en 1605. Rozas argumenta su opinión basándose principalmente en que el primer regreso coincide con el final de esta hipotética novelita, cerrando a la perfección una estructura que no desentona con la de las novelas cortas de Cervantes, esta novela cervantina. Sin embargo, es una hipótesis que no convence a todos, aunque sea mucho. Vamos ahora con la estructura de la primera parte. Tanto en las dos salidas de esta primera parte como en la salida de la segunda parte es derrotado. Primero, en forma de derrota física, y después como una derrota psíquica o psicológica, bueno, más que psicológica, psíquica por encantamientos. La tercera sería más bien metafísica y moral, ¿no? En la primera y más breve salida, la probable novelita, hay 4 partes bien diferenciadas. El planteamiento, la búsqueda de aventuras, la vida de caballero y primera justicia y la fulminante derrota, con un apaleamiento bastante cómico incluido. Entonces, el escrutinio de este capítulo 6 sería como la moraleja de la novelita. Entonces, pues tendríamos una especie de novela cervantina, pero claro, luego ya continúa pero que tiene bastante validez esta teoría, si lo pensamos bien. Al tratar la estructura de la primera parte, el mismo crítico Rozas señala también 4 partes. Comenzaremos con el planteamiento y presentación del capítulo 1 al 6, que corresponde con la novelita. Luego se amplía esto con el primer periodo de actividad activista, de los capítulos 7 al 22, que abarca la segunda salida hasta la aventura de los galeotes. Tenemos luego el primer periodo cortesano literario y novelesco, del capítulo 23 al 46, presenta una serie de novedades que se pueden enmarcar con 3 adjetivos, los ya mencionados. Cortesano, porque ahora la novela aglutina una larga serie de personajes y muchos de ellos son ilustres, todos están muy lejanos al medio rural que hasta ahora había sido el marco de Don Quijote, ¿no? El literario, porque ahora la novela se vuelve más literaria, y el novelesco, porque Cervantes nos está contando novelas cortas, según Rozas, escritas con anterioridad, como El curioso impertinente, El cautivo, ¿no? Te lo mete ahí un poco con calzador en medio. De hecho, la lectura del Quijote se hace un poco pesada ¿no? con esta inclusión de novelitas de novelas cervantinas, pero bueno, por eso, en mi opinión, o sea, yo creo que la segunda parte tiene mucho más valor literario, incluso se lee mejor, pero bueno, la primera parte fue la que comienza todo. La segunda vuelta a casa sería la última parte de los capítulos 47 al 52, y ahí se acabaría la primera parte del Quijote. En resumen, esta primera parte es fundamentalmente la historia de un loco cómico con algunos intervalos lúcidos. Tal y como dice Jones en su historia, otra de las historias, ¿no?, de la literatura española, de la editorial Ariel, que cumple el fin de enseñar y deleitar juntamente, dentro de esa crítica a las novelas de caballería. Vamos ahora con la segunda parte. La estructura de la segunda parte sería, ¿no? Se podría configurar de la siguiente manera. La presentación, también tenemos presentación de los capítulos 1 al 7, que sirve de hilación con la primera parte e incluye una serie de coloquios. El del cura y el barbero, cuando intentan comprobar el estado mental de Don Quijote, que se ha pasado un mes en la cama. También entre Sansón Carrasco, Sancho Panza y Don Quijote, se inicia así el proceso en la literatura de rebeldía del personaje contra el autor, que es una gran novedad, ¿no?, y modernidad en esta época. Esta segunda parte, bueno, no, más que en la segunda parte, en esta presentación de la segunda parte, tenemos otro coloquio, que es el que se refiere a Sancho. Aquí tenemos que tener en cuenta que a partir de aquí la figura de Sancho se irá agrandando hasta situarse próxima en importancia a la de Don Quijote.
La segunda parte de esta segunda parte sería el segundo periodo activista, de los capítulos 8 al 29. Aquí se produce la tercera salida de Don Quijote. Las aventuras ahora, aunque tienen un aire de actividad física, van siempre arropadas o acompañadas de un fuerte matiz psicológico o moral. La tercera parte sería la de los duques o segundo periodo cortesano, literario o novelesco, tal y como ocurría en la primera parte. Iría de los capítulos 30 al 56. Aquí los personajes encuentran un mundo prefabricado por Cervantes, que es el mundo caballeresco creado por los duques, tras haber leído la primera parte del Quijote. Es donde lo mágico, literario y novelesco llega a ser más cotidiano, ¿no? En esta parte. La cuarta parte sería el periodo decadente o avellanesco, de los capítulos 57 al 63. Aquí Cervantes recibe el gran golpe del Quijote de Avellaneda y durante unos capítulos tiene que pensar en cambiar el rumbo a sus héroes para no ir a Zaragoza y no coincidir así con el apócrifo, ¿no?, que aparece, ¿no?, en el de Avellaneda. El último periodo, la última parte de esta segunda parte, sería el periodo final o la tercera vuelta a casa, que ya son los 10 últimos capítulos hasta el 74, del 64 al 74. Aquí Don Quijote no ha soportado la derrota frente al Caballero de la Blanca Luna, ni la vuelta a la monotonía de toda su vida. Aunque, bueno, aunque el éxito, como he dicho antes, de la segunda parte y del Quijote fue solo parcial, la segunda parte es donde ocurren realmente la mayoría, como he dicho, de sucesos, la que me gusta más, la que suele gustar más. No hay novelas intercaladas. Se observa un aumento de la estatura moral de Don Quijote en contraste con sus burladores, ¿no? Porque Don Quijote, aunque pierde, se intentan reír de él, pero en el fondo, aunque en la primera tú te reías más, aquí te ríes, pero es una risa incómoda y tú ves como en el fondo Don Quijote está por encima moralmente de la gente que intenta burlarse de él, porque tú ya le has cogido cariño a Don Quijote y llegas incluso a defenderlo de esta gente, ¿no? Así que esta segunda parte, por ese aspecto social, psicológico, donde ya te encariñas con los personajes mucho más, conectas con ellos, conoces más de la vida de Sancho, ves a, ¿no?, lo que siempre se ha dicho, esa quijotización de Sancho, que empieza en cierto modo también a contagiarse de la locura de Quijote, Quijote que ya al final acaba muerto en su cama, que quiere, ¿no?, llevar una vida pastoril y se da cuenta de toda su locura. Para mí es brutal esta segunda parte, sobre todo como acaba. Y nada, ya he dicho las partes que tiene. Vamos ahora con las técnicas narrativas. Aquí lo que hemos dicho sencillamente es la estructura. Vamos ahora con la técnica narrativa. Podemos citar aquí a Alonso, Historia de la Literatura Mundial, de EDAF. Las expresiones del Quijote están dotadas de un sentido muy específico y concreto, como podemos apreciar ya en el mismo comienzo. Con ello parece ser que Cervantes, perdón, nos quiere indicar que se va a narrar una aventura de carácter fantástico. Por otra parte, no sabe exactamente cuál es el nombre de su héroe, ¿no? Alonso Quijada, Quijano. Esta ambigüedad con los nombres se interpreta como una muestra de la dificultad con la que tropieza el autor para hallar documentos fidedignos. Así, el autor pretende dar la impresión de que lo que nos va a relatar no corresponde ciertamente a una ficción, sino a una historia verdadera. Con esto de que lo ha encontrado en un manuscrito y tal, ¿no?, le da realismo. Así pues, la técnica narrativa del Quijote se nos presenta en tres modalidades, ¿no? Una primera modalidad que va hasta el capítulo 8, desde el capítulo 9 hasta el final de la primera parte, y luego ya toda la segunda parte, ¿no?, que tiene un estilo único. En la primera etapa, Cervantes no acaba de fijar quién es el narrador, ¿no? A partir del capítulo 9 se acentúa el problema de los dos narradores y se nos ofrece una nueva fuente, la que he dicho antes, la historia escrita en árabe por Cide Hamete Benengeli. Mediante este recurso, Cervantes, ¿no?, pretende situarse fuera de sí mismo y considerar desde allí su obra.
Asimismo, da a su novela ciertamente un carácter histórico, con lo cual otorga a los personajes una clara independencia, configurándolos como auténticos seres vivos. Y en cuanto a la composición misma, se ha señalado por muchos críticos y estudiosos que en la obra están reflejados todos los géneros y formas narrativas de aquella época, ¿no? La novelita corta, lo pastoril, lo maravilloso, lo idealizado, lo realista, está todo. Está prácticamente todo. Es una auténtica innovación. Con respecto al 4.3, estilo y lenguaje, esto eran las técnicas, ahora el estilo y lenguaje. Sobre el estilo podemos destacar sobre todo la parodia, ese estilo paródico que se percibe en las aventuras, el lenguaje, en todos los niveles, ¿no?, del libro. La parodia es un recurso por el cual todo lo que en las novelas de caballería se presentaba como grave y solemne, aquí se convierte en desenfadado, abufonado, humorístico. Luego tenemos el perspectivismo, que es la diversidad de puntos de vista ante una misma realidad. La pluralidad de perspectivas es esencial en el mundo quijotesco, ¿no? Que haya diferentes puntos de vista, cada personaje capta la realidad de una manera. Eso para mí es algo que ocurre con gran prodigio en la obra, ya que Cervantes ha creado aquí una perspectiva eh, inabarcable, pero con mucha naturalidad, disimulando, venciendo todas las posibles dificultades, ¿no? Luego tenemos el diálogo, que el diálogo es el principal conductor de la trama, ¿no? Los personajes y ambientes de la obra se van dando gracias al diálogo. Yo creo que si a la aventura les quitamos los diálogos, las charlas previas, el análisis posterior, nos quedaría un relato muy lejano del que escribió Cervantes. El diálogo cumple, en definitiva, una doble función: comunicarnos el contenido del relato y caracterizar al mismo tiempo a los personajes, pues Cervantes hace hablar a cada uno de acuerdo con su carácter respectivo. Continuamos este estilo con el retrato, y aquí mencionar que Cervantes es un maestro en la técnica de presentación de los personajes. Primero los describe brevemente, ¿no?, a los principales, y luego los deja vivir, ¿no?, a su aire. Ya cada uno se desarrolla a su manera, de tal modo que cada una de las situaciones nos muestra una nueva faceta de su personalidad. Continuamos con el dinamismo, que se manifiesta tanto en la estructura como en el estilo. Encontramos dinamismo en el movimiento continuo de los personajes principales, ¿no? La rápida sucesión de aventuras, la fluidez en el diálogo y en el ritmo. Bueno, en el diálogo, en el ritmo narrativo, en el estilo, la sintaxis rápida de oración breve y acumulada en un párrafo, ¿no? La acción es totalmente dinámica en la obra. Luego tenemos el humorismo, que es una característica fundamental del estilo cervantino, y la ironía, que junto con la parodia es el recurso más utilizado por Cervantes y es la fuente de ese humorismo, ¿no?, al que hacíamos referencia. Esto es el estilo dentro de estilo y lenguaje. Ahora hablamos del lenguaje. En cuanto al lenguaje de la obra, ¿no?, de Cervantes, podemos decir que Cervantes es uno de los escritores más interesados en las cuestiones del lenguaje, ya que aborda repetidamente los problemas que preocupaban a los espíritus cultos de entonces, ¿no? Los refranes, los romances, ¿no? Y especialmente percibe y recrea con aguda intención la variedad lingüística correspondiente a la diversidad de esferas sociales o las distintas actitudes ante la vida. Tenemos aquí ya el germen, ¿no?, una avanzadilla de lo que sería luego en la sociolingüística incluso. O sea que Cervantes no es solo ya un innovador en la novela, sino también en aspectos lingüísticos, sociolingüísticos. Hemos hablado de refranes, ¿no? Los refranes y el habla de Sancho tienen gran capacidad de visualización y concretizan los pensamientos de los personajes. Luego también tenemos tópico o lugar común, ¿no? Cervantes toma de la lengua popular los tópicos manidos, los modos adverbiales y las frases hechas, que los va modificando, acumulando, juega con ellos, ¿no?, para obtener un efecto expresivo o humorístico. Luego también tenemos muchas metáforas y comparaciones, ¿no? Lo propiamente cervantino es jugar con ellas, aplicarlas a las circunstancias más inesperadas, ¿no? Es lo que se manifiesta
incluso la hipérbole, ¿no? Una hipérbole de situaciones, de pensamientos, ¿no? De actitudes. Luego tenemos la antítesis, ¿no? Que, claro, esta dualidad entre ser y parecer, realidad y fantasía, locura, discreción, drama, comedia, sublime, grotesco, pues se da tanto en situaciones y el lenguaje tiene también que aportar para magnificar esta antítesis. Luego tenemos otros recursos ya que podemos mencionar brevemente, como la sinonimia. A ver, todo tiene intención burlesca, sobre todo, ¿no? La sinonimia, repetición deliberada, juego con la elipsis, juego de palabras, ¿no? Mucho conceptismo, juego con los nombres, con la forma gramatical, figuras como la paronomasia, literación y rima. Es decir, aquí tenemos de todo, ¿no? Imagina, si en un poema ya tenemos, imagina lo que tenemos en una novela como el Quijote. Y más siendo Cervantes y más siendo el barroco. O sea, aquí todo se multiplica por 1000. Aquí podemos finalizar el apartado 4. Vamos ahora con el 5, que es el mundo del Quijote. El mundo del Quijote. Empezamos, bueno, yo creo que aquí sobre todo hablamos de personajes. Yo lo iba a titular Los personajes del Quijote, pero yo voy a decir mejor el mundo del Quijote para luego hablar de otras cosas por encima, aparte de los personajes. Empezamos por Don Quijote. A ver, Don Quijote podría configurar a su vez un tema aparte para él. Sobre Don Quijote empezamos explicando que se suele pensar que Don Quijote es un loco en la novela. Y no es así exactamente, como he dicho antes. Es la novela de un hidalgo cuerdo que se vuelve loco una temporada de su vida y recobra la razón antes de morir. Lo primero que llama la atención es la edad del hidalgo, que tenía alrededor, ¿no? Frisaba la edad de 50 años. Es decir, y esta edad la tenía hacia 1600. Es decir, la misma edad generacional que el propio Cervantes. Aunque en lo demás es todo lo contrario que su personaje. No se ha movido de su pueblo manchego, no ha tenido familia. Se trata de un personaje que no ha hecho nada en 50 años sin hablar con el cura y el barbero. Como mucha gente en los pueblos que les pasa esto, no salen del pueblo. También va a cazar de vez en cuando con los galgos. O sea, no es extraño, pues, que llegue a su primera vejez con la sensación de un tremendo vacío. Yo diría que incluso hay películas hoy en día, como la típica persona mayor que se le va la olla y se va a dar la vuelta al mundo y los nietos, los hijos están preocupados. Es que es lo mismo. Y Cervantes dice, se cansa de este vacío y se va a vivir aventuras. Es que en el fondo nos da hasta pena, es que es entrañable este personaje. O sea, no es nada raro que Don Quijote se refugie en la lectura, intentando huir de la monotonía de su realidad, ¿no? Que hasta cierto modo es una obra existencialista. Se refugia en unos libros que estaban de moda en el siglo XVI, aunque no eran muy leídos, ¿no? Al final del siglo, sí estaban de moda antes, pero a él le eran especialmente idóneos para alienarse haciendo una vida ficticia. Don Quijote halla, en definitiva, en estos libros lo que a su vida le había faltado: amor, viaje y aventura, que lo tienen estos libros de caballería. Cervantes, por otro lado, al final de la obra lo puede matar o lo puede dejar vivo, eso es cosa de él. Pero tiene tres razones para que su héroe muera. La primera, que no quiere que nadie continúe su obra, ¿no? Como ya ocurrió, por ejemplo, con otra. Él quiere que no continúe, que se quede aquí la cosa, que ya no haya más versiones ni nada. Segunda razón, que ninguna novela termina del todo hasta que no muere su protagonista. Y otra razón es que ha llegado a una edad en la que la muerte se le aproxima y no quiere dejar solo a su personaje, ¿no? Ya que podría ser motivo de cierto escarnio, de manipulación literaria. Entonces lo hace que muera. Podría morir loco o podría morir cuerdo. Si muere loco, cumplirá su promesa, ¿no? Caballero de morir. Pero esto tiene dos graves inconvenientes. Eh, a ver, si no renunciaba cuerdo a los libros de caballería, una de las tesis de la novela quedaba coja, ¿no? Quedaba incompleta.
Ahora el mensaje contra los libros de caballería lo da el propio héroe en su lecho de muerte. Y para un hombre barroco como Cervantes, dejar morir loco a un protagonista querido era una crueldad moral y metafísica. Llegado a este punto, la crítica se ha planteado una y otra vez una pregunta obsesiva. ¿Don Quijote estaba loco o estaba completamente cuerdo? Don Quijote es un loco, perdón, pero capaz de impresionar con su cordura. Esta locura de Don Quijote se miraba de un modo ambivalente. Era cómica y al mismo tiempo el loco podía ser más cuerdo que los que estaban a su lado. Por eso, cuando es burlado por otros, la risa resulta, como he dicho antes, no incómoda, ya que es evidente que tiene mayor estatura moral que sus burladores. Y esto es Don Quijote, un loco capaz de impresionar en sus momentos de cordura, y que cuando muere, muere totalmente cuerdo. Y esa locura de Don Quijote se da durante un periodo de su vida, que es cuando decide irse a ver, bueno, a ver mundo, ¿no? A ver lo que hay más allá de su pueblo, motivado y muy influenciado, quizás demasiado, por las novelas de caballería. Vamos ahora con Sancho Panza. Eh, Sancho Panza no será siempre un labrador de poca monta, ¿no? Sino que irá evolucionando, no tan solo porque el escritor lo perfila y lo matiza con inigualable acierto, sino también porque a este ignorante labrador se le irá pegando el ingenio de Don Quijote e incluso llegará a contagiarse, como he dicho, de su locura. Se va aquijotando. Al principio es un personaje técnico que sirve para dialogar con Don Quijote y darle réplica de su visión del mundo, ¿no? Para hacer que ponga un poco los pies en el suelo. Al principio de la segunda parte conocemos por primera vez su intimidad, como he dicho, y entonces comprendemos que es una persona y no un personaje en la mente de Cervantes. Al final, Sancho es mucho más que un recurso literario, es un personaje que pierde, ¿no?, tristemente a su señor y a su amigo. A Sancho le tiene sin cuidado la caballería andante. Se limita a pensar en la comida y en la bebida. Es de un grosero sentido común y se expresa mediante refranes campesinos. Parece bastante cuerdo, pero no sabemos si realmente lo está, ya que, como dice el barbero, está tan hechizado como Don Quijote. Don Quijote, de hecho, es que le ha prometido el gobierno de una ínsula y Sancho sabe que su amo mantendrá su palabra, es decir, se deja llevar por el loco y lo cree y con esto de la ínsula y tal. En la segunda parte, cuando el caballero y su escudero se sienten personajes y figuras públicas, Sancho ya está tan loco como su amo. Y al final Sancho no solo comparte las ilusiones de su amo, sino que se hunde en ellas. De hecho, se ha llegado a hablar de esa quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. La ínsula para Sancho podría ser como la Dulcinea de Don Quijote. Y hablando de Dulcinea, Dulcinea del Toboso, eh, Don Quijote decidió hacer dama a una moza labradora de muy buen parecer llamada Aldonza Lorenzo, natural del cercano Toboso. Don Quijote, tiempo atrás, había estado enamorado de Aldonza, o algo enamorado. Ahora la convierte en su dama y le da el nombre de Dulcinea del Toboso. Pero Cervantes no pintó una única Dulcinea, sino que hay varias, ¿no? Por la sencilla razón de que la novela no existe. No llega a aparecer como tal, ni a decir ni una mísera palabra. Es un personaje presente en toda la obra, pero es una presencia simbólica, encarnando la gloria y el heroísmo de Don Quijote. Porque Don Quijote la idealiza en extremo, le atribuye toda la gracia, la convierte en el sumum de la hermosidad, de la hermosidad, no, de la hermosura, perdón. Es que tengo aquí una palabra que acaba en ida y las he mezclado. De la hermosura, la nobleza, no, porque ahora es el símbolo, es la dama, todo caballero tiene que tener una dama. Mientras que Sancho la imagina modelo de fealdad, ¿no? Aquí he leído fealdad y he mezclado hermosa con fealdad, hermosidad. Quizá exista y todo. Miraré ahora el diccionario. A lo mejor no, a lo mejor no he metido la pata tanto. Y bueno, la transforma de acuerdo con todos los rasgos idealizados, ¿no? Pero es una presencia
puramente simbólica. La gente que no haya leído el Quijote, que no piense que es una dama que está ahí presente, que habla con él. No, 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 para nada. Es una presencia totalmente simbólica, la de Dulcinea. Otros personajes, pues podemos destacar, por ejemplo, al bachiller Sansón Carrasco, un hombre amable, alegre, que aparece al comienzo de la segunda parte, dando lugar a un memorable diálogo con el protagonista sobre el éxito del Quijote. Sansón Carrasco representa la razón en lucha contra el idealismo, lo irracional, el sistema de la lógica contra el sentimiento puro. Por esta causa, la victoria de Sansón Carrasco es la máxima derrota por cuanto viene a constituir una negación de los valores máximos del espíritu, o de ese idealismo. El ambiente, ¿no? Para finalizar este mundo, pues es el paisaje manchego. Desde el comienzo podemos observar que Cervantes emplea una técnica totalmente distinta a la del paisaje idealizado, intelectual de las novelas pastoriles y a la de los paisajes fantásticos y de pura invención de los libros de caballería. Y la novela bizantina, es el paisaje manchego. Más puro y más real que eso no hay nada. Y es un ambiente dotado del más puro, como digo, realismo. Para terminar este tema, apartado 6, interpretaciones y crítica. 6.1, motivación e imposible definición. A ver, Don Quijote y Cervantes vuelven la espalda a la sociedad del siglo XVII y reconstruyen un mundo totalmente propio. Ya el Lazarillo fue un vocero de censuras y posible célula del Quijote, ya que los temas, la acción, el lenguaje se inspiran en motivos tanto literarios como personales extraliterarios. El Quijote nació como una empresa ambiciosa y desafiante que no tiene tesis explícita, aunque sí una visión polémica de las valoraciones vigentes de la época, de principios del XVII. Cervantes jamás dio el nombre de novela a sus narraciones extensas, pues tal denominación estaba reservada a relatos más breves. Pero llamamos novela al Quijote, habiendo advertido, esto lo advertimos ya en el tema 49, que no es el término propio. No obstante, el Quijote no es solo la primera novela moderna, es también la primera teoría de la novela. Cervantes no tenía la menor duda de la radical novedad de su obra. Sabía perfectamente que había inventado un nuevo género literario y así se tenía por un raro y sutil inventor. Vamos a seguir con el 6.2, presencia de los dos planos, idealismo-realismo. Entendiendo por humorismo la solución cómica de un conflicto trágico, no cabe la menor duda de que claro y evidente en el Quijote este carácter humorístico y el humorismo, pues hemos de tener en cuenta que surge en un momento en el que es evidente el comienzo de la decadencia española, cuando España comenzaba a darse cuenta de que las ventas eran ventas y no castillos, en que el idealismo heroico comenzaba a dar paso a la triste realidad de nuestra decadencia histórica. El hecho de que Don Quijote no se dé cuenta, pero Sancho sí, al final sí se dé cuenta, realmente Don Quijote se da cuenta de la realidad, ¿no? De que España ya no es un castillo, sino que es una venta. 6.3 ya, interpretación y crítica. Eh, Podemos decir aquí, ¿no? Que esto incluso peca como conclusión, luego más tarde, que si los libros de caballería volvieron loco a Don Quijote, el Quijote nos ha vuelto a todos completamente locos, a sus intérpretes, ya que no hay obra en la literatura universal que haya suscitado tal cúmulo de interrogantes, interpretaciones contradictorias. Eh, Algunos críticos como de Riquer me explica que no hay que caer en el error de creer que Cervantes satiriza la caballería y simplemente eso. Lo que hace es centrarla en su realidad y apartar con la parodia la ironía y el sarcasmo, eh, ¿no? Apartar con la parodia, la ironía y el sarcasmo, la caballería literaria, ¿no? Y le da otro giro a esta caballería. No la satiriza como tal y ya está, ¿no? Sino que la centra y a partir de ahí inventa este género, que es algo, esta obra inaugura prácticamente el género y es algo único. A partir del siglo XVII,
De hecho, se comienza a imitar la fórmula cervantina que había puesto sobre la mesa Cervantes. La novela sentimental inglesa toma de él, del Quijote, su caudal de ironía y humor, y no hay escritor en el mundo, a partir de Cervantes, que no deba parte de su educación literaria a Cervantes. La gran novela del XIX, que culmina en el realismo europeo, se nutre esencialmente de la novela de Cervantes, y no hay novelista en ningún país que sea ajeno a la influencia de Cervantes. De hecho, la fama de la obra no ha sufrido momentos de eclipse, a diferencia de otras que se han sufrido etapas de olvido o de negación, como Lope, Calderón, Góngora. Pero con Cervantes nunca ha pasado esto. Fin del tema 50. Este es mi tema 50, pero puede haber multitud de temas 50, ya que el Quijote lo puedes explicar de mil maneras. Mientras que lo expliques bien, con sentido, con coherencia, y todo esté escrito y todo aparezca referenciado, no hay problema con este tema. Como conclusiones, pues ¿qué no podemos decir? Más que qué podemos decir, ¿qué no podemos decir? Que inaugura un género, inaugura que no hay novela en el mundo, como hemos dicho, que no se nutra de Cervantes, que es una obra que tiene que estar sí o sí en cualquier currículo, ¿no? Como en esta competencia literaria o saberes literarios, como se diga, ¿no? Los saberes básicos de la LOE. No me acuerdo cómo lo mencionaba, ¿no? Era ¿cómo era? Competencia literaria, puede ser, ¿no? ¿Cómo era? Educación literaria, que no me salía. Como educación tiene que aparecer sí o sí Celestino, el Quijote, competencias clave, ¿no? En las competencias clave aparece también relacionada, ¿no? A través de la competencia en conciencia y expresión culturales, ya que en el Quijote está nuestra cultura. El Quijote se abre, ¿no? Incluso con platos de comida manchegos, parece la Mancha, es un símbolo, ¿no? De un territorio, el manchego, de una cultura culinaria, de una cultura de hábitos, de costumbres, de refranes. En fin, el Quijote es un manifiesto cultural y literario inigualable en la literatura universal, diría yo. Como referencia ya he mencionado muchas, ¿no? La de Allen, Don Quijote, introducción y notas de John J. Allen, de Cátedra, de Alonso, Historia de la literatura mundial, de Duff, de Riquer, Aproximación al Quijote, de Teide, de Gauss, Claves de la literatura española, de Guadarrama, Jones, con su Historia de la literatura española, de Ariel, y de Rozas, su Historia de la literatura española, de UNED. Y fin, cerramos aquí el tema 50.